Amado Padre Celestial, Rey y Señor del universo, Dios sobre todos los dioses, Creador omnipotente, lleno de sabiduría, de poder, pero sobre todo de amor y de un amor especial para con nosotros. Felices nos reunimos en tu presencia para darte honra, gloria y alabanza. Entregamos este tiempo a la guía del Espíritu Santo, nuestro verdadero Maestro, para que Él nos dirija a todo aquello que tú tienes guardado para nosotros. Redime nuestro tiempo, que sea fructífero. Desechamos todo pensamiento, palabra, obra y plan de hombre y solamente nos sometemos a la guía y a la enseñanza de tu Santo Espíritu. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero platicarles una historia que posiblemente ya la conocen. No es una historia desconocida como a veces les traigo. Esta es de un profeta muy conocido, poderoso en el Señor, pero vamos a analizar una pequeña porción de su ministerio y vamos a sacar varias conclusiones al poner con atención a cada uno de los aspectos que aquí se nos habla en la palabra de Dios. Esta historia se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, a partir del versículo 1. De ahí en adelante se inicia esta historia que abarca bastante tiempo y bastantes acciones. Nos habla, y en el versículo 1 de este capítulo 17 de Primera de Reyes, se nos presenta a un profeta poderoso, Elías Tisbita, dice su presentación, y nos habla que él era de la ciudad de Galaad. Y resulta que este profeta ministra en los tiempos más tristes, o uno de los tiempos más tristes de Israel, porque se encontraba un rey que estaba muy lejos de ser conforme a la voluntad y al deseo de Dios, y por si eso no faltara, se había casado con una mujer que hasta el día de hoy es como sinónimo de todo lo que no se desea en una mujer. Esta mujer era Jezabel y el rey era el rey Acab. Y aquí, a partir de este versículo 1 del capítulo 17, el profeta Elías declara un juicio para el reino, se lo declara al rey Acab. Le dice que a partir de ese momento los cielos se van a cerrar, es decir, no va a haber lluvia, ni rocío, ni ninguna humedad por un largo tiempo. No le especifica cuánto tiempo, pero sí le dice: esta sequía terrible y tremenda terminará solo por mi palabra. O sea, él en ese momento estaba abriendo un periodo de sequía que solamente él podría cerrar. Nosotros, oyendo esto en la boca de un hombre, pues diríamos que quizás se oye un poco, pues como presumido de su parte. Pero vemos y analizamos que la razón de que él hable con esa seguridad
y dé una declaración tan específica, sin lugar a ninguna duda, es porque él conocía el plan de Dios y conocía el poder de ser usado por Dios. Él sabía que ese juicio no venía de su parte. Aquí no dice cuándo Dios lo llama y le declara ese juicio, pero nosotros al saber que él es un profeta y que le dirige palabra al rey, pues era una instrucción recibida de parte de Dios. Entonces, conociendo al Dios Jehová de los ejércitos, con hazañas que se contaban en aquellos tiempos, desde los tiempos de Abraham, como Dios, y quizá no, desde antes de los tiempos, desde Adán y Eva, se contaba todo la forma en que Dios hablaba, controlaba, ejercía su poder en prodigios y en maravillas delante del hombre. Y este profeta Elías, al conocer que él era un siervo de Dios, que iba a ser instrumento en sus manos y que por medio de él se iniciaría y se cerraría este periodo de sequía, pues lo hace con toda confianza. Cuando le declara esto al rey, pues sabemos que el destino de muchos profetas era el ser apresados, torturados y muchas veces muertos a causa de las declaraciones que daban a los reyes de parte de Dios. Entonces, él cumple con la comisión de declararle al rey Acab este juicio que el pueblo va a recibir. Y enseguida Dios lo instruye para que se aparte y se vaya a un arroyo. Estando en ese arroyo, o sea, todavía había algo de líquido en la tierra, porque a partir de ese momento ya no iba a llover, pero todavía había un arroyo. Ahí lo envía y en ese lugar Dios lo sostiene por medio de cuervos, dice la palabra. Algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia, interpretan que estos cuervos son literalmente esas aves negras. Hay otros estudiosos que dicen que era un grupo de personas que así se les denominaba. Pero aquí lo importante no era si fue a través de animales o de personas, lo importante es que ahí, en ese arroyo, Dios lo sustentaba. Después de un tiempo de estar en ese arroyo, nuevamente Dios le habla y lo envía a encontrarse con una viuda. Las viudas en Israel normalmente vivían una situación muy difícil. Luego ya se había iniciado la sequía, entonces la situación estaba todavía más difícil para todo el pueblo. Mucho más para esta viuda, que era una viuda pobre, porque no todas las viudas enviudaban en una situación de pobreza. Pero esta era una viuda pobre, que ella y su hijo en ese momento ya se encontraban dispuestos a morir de hambre. Nosotros podemos considerar aquí que esas circunstancias eran completamente inadecuadas para nuestra comprensión, para nuestro entender, para nuestra forma de actuar, para nuestro análisis y lógica. Diríamos, pues no, en una situación difícil, no iría yo a buscar refugio con una persona en estas condiciones, pero esas son las instrucciones que Dios le da. Y entonces él se encuentra con esta viuda y por medio del profeta y de la obediencia de esta mujer, Dios la sustenta de manera milagrosa. Posteriormente, la hija de esta viuda muere
repentinamente y ella acude a Elías conociendo que pues él era un siervo de Dios, y Elías vuelve al niño muerto a la vida. Y entonces definitivamente a la viuda le queda claro que este hombre es un siervo poderoso de Dios, y así lo declara. Después de estos acontecimientos, Dios lo llama, habían transcurrido 3 años, y lo dirige a encontrarse con el rey nuevamente, con el rey Acab. Este encuentro, desde luego que era peligroso. Ya habíamos hablado cómo los reyes acostumbraban tratar a los profetas cuando sus declaraciones y sus acciones eran contrarias a ellos. Entonces, más aún porque cuando se encuentra con el rey, él culpa a Elías de toda esa circunstancia de una sequía grave que ha atormentado al pueblo y pues desde luego a él también. Pero él lo confronta y le dice que no es culpa de Elías, sino culpa del rey Acab, pues es un juicio que él acarreó sobre sí y sobre el pueblo por haber adorado a dioses ajenos, por haber adorado a Baal. Y en ese momento Elías le pide que convoque en el Monte Carmelo a los sacerdotes de Baal. Cuando se encuentra, esta es la parte más conocida del ministerio de Elías, o una de las partes más conocidas, que se encuentra con ellos y les dice que levanten altar y que llamen a su Dios para que él consuma sus sacrificios como evidencia de su poder, y que no pasa nada, y que él prepara el altar de Dios, aún con madera sumamente húmeda. Hizo que derramaran agua sobre los leños, que esta circunstancia pues era de por sí muy difícil porque estaban en una sequía, aún no terminaba la sequía, y él estaba usando el agua para derramarla en un altar. Pero lo hizo para demostrar que no era una circunstancia aleatoria, una cuestión de suerte. Y cuando Dios presenta el fuego en el altar consumiendo el sacrificio que Elías le había presentado, pues definitivamente queda demostrado el poder y la realidad de que Él es un Dios verdadero, que escucha, que atiende, que se manifiesta, que ejercita su poder. Y en ese momento Elías confronta al pueblo que hagan una elección. Ahí están viendo cuál es el poder de Baal y sus sacerdotes y cuál es el poder del Dios verdadero. Y entonces diríamos que en esta acción a la que Dios lo convoca, le entrega una gran victoria espiritual. Él, pues, ejecuta a todos los sacerdotes de Baal, previo a que los avergüenza y los derrota, y cuando Dios manifiesta su poder consumiendo su sacrificio, los extermina él por su propia mano. Entonces, el rey Acab le cuenta todo esto a su esposa Jezabel y provoca la ira de la reina, y ella jura que lo matará
y se lo hace saber a Elías por medio de un mensajero. Al conocer Elías la amenaza, se atemoriza en gran manera y huye del lugar. Estaba en el Monte Carmelo, en sus alrededores. Se esconde en una cueva lejana y en ese lugar se pone Dios a hablar con él y él se queja con Dios respecto a que él le ha servido, lo ha adorado, ha sido fiel y pues que ahora se encuentra en esa situación que él la ve pues crítica porque piensa que estando los reyes en contra de él, pues ya sus días están contados. Entonces, Dios le habla y lo instruye a que salga de esa cueva y se presente delante de él, delante de Jehová. Y en ese momento, allí, afuera de la cueva, se presenta un grande y poderoso viento, un viento poderosísimo que desgajaba árboles, que rugía y rompía todo. Después de ese gran viento se presenta un gran terremoto, la tierra se mueve y ya sabemos pues lo que un terremoto provoca en el ánimo de las personas. Después de eso, ahí mismo él permanece en la cueva y todo eso está sucediendo en el exterior. Y se presenta también un fuego, pues aterrorizante también. El fuego es una cosa que también cuando nos vemos impedidos a controlarlo, pues nos infunde temor. Así estaba Elías ante todas estas manifestaciones. Ya venía de tener miedo de los reyes y después cuando Dios lo llama a salir de esa cueva, él ve todas esas manifestaciones poderosísimas y lo que pasa es que pues entonces se atemoriza cada vez más. Pero posteriormente a todas estas manifestaciones de poder, se manifiesta un silbido apacible y delicado. Y Dios entonces en ese silbido apacible y delicado le habla a Elías y Elías se cubre la cara, se avergüenza, reconoce su pequeñez delante de Dios, su poder y su fuerza, y cómo ese Dios poderosísimo que se acaba de manifestar en tantos eventos se hace delicado, apacible, suave, para confortar a Elías. Y en ese momento es que Elías sale de la cueva. Y bueno, no quiere decir que ahí terminaron los problemas de Elías, aún seguían, pero pues estamos analizando esta pequeña porción que nos trae muchísima enseñanza, porque la Biblia de las cosas que más esmera en enseñarnos a través de todos estos héroes, siervos, historias, todo lo que la Biblia nos relata, es para mostrarnos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su poder no ha menguado, que su autoridad no ha disminuido, que su interés por nosotros, su cuidado, tampoco.
que Dios tiene muchas formas de actuar y muchas formas de hablar con nosotros, de guiarnos, pero que por desgracia la condición del hombre también es la misma. Aquí diríamos que el Señor Jesucristo no había llegado, el plan de Dios no se había consumado, no tenía la palabra completa, escrita. Ellos conocían a Dios a través de tradiciones orales, en las familias se contaban las historias y claro que ellos ponían un énfasis y un interés en memorizarlas tal como las encontramos en la Biblia, pero pues no lo conocían todo y muchas veces no tenían tampoco los estudios que les permitieran comprender la plenitud del plan de Dios. Y diremos que ahora nosotros contamos con todas esas ventajas, pero a pesar de eso, seguimos manifestándonos y seguimos actuando igual que los héroes, igual que los profetas poderosos de Dios. Nosotros sabemos que ahora nosotros vivimos una posición de hijos de Dios, herederos de toda la gracia que Cristo Jesús nos da, pero pues en muchas cosas reaccionamos igual que esta porción que vemos de Elías. Él se presentaba Elías Tisbita de Galaad. Aquí nosotros podríamos poner nuestro nombre, nuestro apellido, el lugar de donde venimos, y para que nuestra presentación quedara completa debería de terminar con Hijo de Dios, porque esa es ahora nuestra presentación. Nosotros tenemos un nombre, un apellido, venimos de un lugar, algunos tenemos unos títulos profesionales que también hay quien se los presenta siempre en su nombre, pero lo más importante es que somos hijos de Dios, como tal nos debemos de presentar. Y así como Dios muestra que este hombre, no por él, sino por ser siervo de Dios, representa un gran poder de abrir y de cerrar, en este caso los cielos, lo ha declarado también para cada uno de nosotros, porque se nos dice en los evangelios que lo que nosotros atemos en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué es esto mismo? Nosotros tenemos ese poder de abrir y de cerrar cielos, de abrir y cerrar circunstancias, de abrir y cerrar problemas. Ese poder lo tenemos no por nosotros, sino porque no tan solo somos siervos de Dios, sino somos hijos de Dios, herederos de la gracia que Cristo nos ha concedido. Vemos aquí que su seguridad partía de que conocía el plan de Dios y conocía que iba a ser usado por Dios con poder. Nosotros, a estas alturas, con todo el conocimiento y los elementos que hay en nuestra mano, deberíamos de conocer perfectamente el plan de Dios y cómo podemos ser usados por Dios con gran poder. Vemos que la dirección de Dios a veces lo llevaba a lugares y circunstancias que la mente, la lógica, el intelecto considerarían completamente circunstancias inadecuadas. Pero Dios se complace en hacer cosas donde no nos quede lugar a dudas de que es Él y su poder obrando nuestras vidas. Vemos que llevaba a cabo acciones valerosas, se enfrentaba a peligros, sabiendo que
injustamente recibiría acusaciones. Y eso a nosotros muchas veces nos pasa. También recibimos injurias y acusaciones inmerecidas, de las cuales nosotros somos inocentes, pero que así es nuestro destino. Recibimos eso, esa persecución. Pero vemos también cómo Dios le entrega una gran victoria espiritual. Y yo creo que nosotros todos somos testigos de que Dios nos ha dado grandes victorias espirituales a lo largo de nuestra vida. Grandes victorias. Nosotros no vemos cuántos él cortó cabezas de sacerdotes de Baal, pero nosotros a través de los ministerios que ponemos al servicio del Señor, no tenemos una visión clara de cuántos espíritus poderosos encadenamos, aprisionamos, derrotamos, exhibimos. Grandes victorias espirituales, y a veces no lo consideramos, y a veces, aunque nos demos cuenta, eso no nos ayuda a mantenernos firmes. Y vemos cómo después de esa gran victoria espiritual, él se deja amedrentar por alguien que él sabe que no tiene igual poder que él, por alguien que sabe que tiene planes en contra suya, pero que esos planes solamente se van a poder llevar a cabo si Dios lo permite. Si Dios no lo permite, ningún arma forjada, dice la palabra, que se levante contra nosotros podrá. Entonces, vemos cómo se entrega a ese temor, y ese temor lo hace huir, lo hace esconderse, lo hace tener una actitud completamente contraria a la que debía de tener y a la que ya había tenido. Retrocedió en gran manera. Y después Dios lo llama: tienes que hacer una cosa, tú eres un siervo de Dios, tienes que salir de esa cueva, no puedes estar ocultándote, sal, preséntate delante de mí. Y Dios le manifiesta que Él es poderoso para usar vientos enormes que destruyen, que desgajan, que arrancan. Es poderoso para hacer movimientos de tierra y desarraigar montañas y abrir en la tierra unas grietas que hemos visto cómo devoraban tiendas y familias y personas. Ese poder tiene. También vimos que tiene poder sobre el fuego, sobre todos los elementos, pero que Él no le gusta manifestarse, o no es una de esas formas las que Él usa para manifestarse con nosotros, porque sabe cómo somos de débiles. Y entonces Él hoy en día nos habla a través de su Santo Espíritu, que es así como un silbo, como un susurro. Yo lo entiendo así, que el silbo es como un susurro suave, apacible, delicado en nuestro oído, para darnos confianza, para hacernos salir de esa actitud que no debemos de tener, de temor, de volvernos atrás, de no enfrentar las cosas, de no seguir presentándonos como ese siervo poderoso, como esos hijos de Dios que tienen todo el amor y toda la protección de Dios de su lado. Vamos a despedirnos. Amado Padre, te damos gracias porque siempre nos hablas primeramente de tu fuerza, de tu poder, que no hay ninguno como tú, pero para nosotros no, para nosotros solo hay amor, misericordia, bondad, gracia.
Nos despedimos alabándote, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.